monetarismo es la escuela económica que estudia la cantidad de dinero que debe estar en circulación, así como sus efectos en las relaciones entre los diversos miembros de la sociedad y sus consecuencias, sintetizándola como la rama o vertiente del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general. Desde la economía clásica ya existía un estudio menor de esta rama, y aunque varios economistas ya empezaban a plantear la teoría cuantitativa del valor, se considera que es Milton Friedman su fundador. Ahora bien, analizaremos el contexto que lleva a la aprobación de esta teoría como dogma económico. Por ello, comenzaremos por decir que Keynes había realizado el estudio y solución de los problemas generados tras la Gran Depresión. Su alternativa había llevado a lo que sería conocido como la época dorada del capitalismo. Durante este periodo, Estados Unidos se convirtió en la hegemonía dominante de los países occidentales, esto debido a la subordinación económica de las naciones europeas tras la Segunda Guerra Mundial, empleando como mecanismo de dominación el dólar, siendo el Tratado Bretton Woods el que garantizaba el predominio de esta moneda como dinero internacional. Siendo Estados Unidos la mayor potencia del bloque occidental, hubo de defender su posición frente al modelo antagónico representado en el comunismo. Es así como se embarca en la Guerra de Vietnam entre 1959 y 1975. Como se puede observar, el estancamiento del conflicto de más de 16 años hicieron patente que esta superpotencia no poseía el dinero necesario para echar a andar la maquinaria bélica requerida. Por ello, tomó la decisión de imprimir más dinero, dando como resultado la incapacidad del gobierno estadounidense para respaldar la moneda en oro. Francia, observadora de este problema, tomó la decisión en 1966 de exigir la convertibilidad de sus dólares en oro. Dado que Estados Unidos era incapaz de dar soluciones a la demanda de Gaulle, se origina una crisis del dinero, que en primera instancia solo llevó a la conclusión de que para evitar mayores problemas, las naciones no requerirían a Estados Unidos la convertibilidad de sus dólares en oro. Pero, con el acrecentamiento del conflicto en Vietnam y el desplome de la balanza comercial, el 15 de agosto de 1971, el gobierno encabezado por Richard Nixon convertía el dólar en moneda fiat, dando como resultado una devaluación del 8% con respecto al oro. La crisis pone de frente un problema, y es que se está poniendo más dinero en circulación para comprar mercancías que no existen, ya que con el papel moneda adicional lo único que se busca es adquirir una parte de la producción inexistente. Siendo que la diferencia no es tan grande, el problema no estalla. Pero el Grupo de Chicago comienza a realizar críticas y a previsualizar la inminente crisis. Hacia 1973, 2 años después de la crisis del dólar, estalla la guerra del Yom Kippur, entre Israel y los países árabes, donde el Estado judío recibe apoyo en suministros por parte del gobierno de Estados Unidos y las naciones europeas, dando como resultado que las naciones de credo musulmán que poseen el monopolio del petróleo decidan crear un bloqueo comercial hacia las naciones occidentales, situación que hace que el crudo se eleve a precios nunca antes vistos y el producto se encarezca. Como consecuencia, la producción debe reducirse, pero al decrecer surgen las siguientes problemáticas. La oferta monetaria es mayor a la cantidad de mercancías en circulación, un proceso inflacionario es inminente. El mercado busca equilibrar la oferta y la demanda haciendo que de una manera natural el dólar se devalúe. Con respecto al oro, socialmente el sistema se reajusta a costa de un aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Para las empresas estadounidenses era sumamente necesario controlar esta situación. Por ello, acabar con la sangría de la guerra de Vietnam era necesario. Nixon, obstinado en continuar la guerra, no quiso ceder en acabar con el conflicto y llegar a negociar con los países árabes una tregua. Es entonces que sale a la luz el escándalo de Watergate, dando como resultado que el 9 de agosto de 1974 renuncia a la presidencia de los Estados Unidos. Su sucesor habrá de realizar los acuerdos pertinentes. Con esto se apaleó momentáneamente la crisis, pero el último resquicio fue la segunda crisis petrolera de 1979, donde hubo de recurrirse a las medidas económicas ortodoxas, siendo su representante político más sobresaliente Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, que seguía al pie de la letra la doctrina de Friedman. Milton Friedman es considerado el padre del monetarismo, así que relataremos un poco de su vida. Nació el 31 de julio de 1912 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.
Pertenecía a una familia humilde de inmigrantes judíos procedentes de Europa Central. Realizó sus estudios en economía en la Universidad Rutgers y obtuvo el doctorado en la Universidad de Columbia en 1946. Fue alumno de Simon Kuznets y Arthur Burns. Trabajó como economista para varias agencias federales del gobierno estadounidense en la ciudad de Washington entre 1935 y 1943. Después de ese periodo se dedicó a dar cátedra. Durante este mismo se convirtió en uno de los pensadores líderes del Grupo de Chicago y a partir de la década de los 60 comenzó a hacer valoraciones y a anunciar la inminente crisis. Así es como entre los años 70 y 80 se convierte en un asesor principal de Estados Unidos y la Unión Europea. Dada su efectividad, se le reconoce con el Premio Nobel en Economía. Su deceso fue el 16 de noviembre de 2006 en San Francisco, California, Estados Unidos. La clave del desarrollo del pensamiento monetarista se encuentra en la economía positivista, aunque debemos aclarar que esto no habla de que las cosas van a ser color de rosa, sino que debemos ver las cosas por lo que son. Esta corriente de pensamiento no busca ser idealista, sino que sus principios son para comprender el porqué de las cosas. Esto en contraste con la normatividad económica que busca el planteamiento utopista. Friedman, por lo tanto, se centra más en los hechos. Para ejemplificar su pensamiento, ponemos unas líneas de su texto, The Methodology of Positive Economics. No importa que las asunciones en teoría de la economía fueran poco realistas, mientras las teorías sirvieran para hacer predicciones correctas. Si la economía se comportaba como si las personas fueran perfectamente racionales, no importaba si las personas eran realmente o perfectamente racionales, o si no lo fuesen. Las asunciones no necesitarían justificación, mientras los resultados fueran correctos. El desarrollo del pensamiento de Friedman logró traer una solución a problemas específicos, a tal punto que su ensayo ha tenido una influencia profunda y prolongada en la economía. En efecto, una generación de estudiantes absorbió de él sus planteamientos y llegaron a aplicarlos alrededor del mundo. En el caso mexicano, el Dr. Carlos Salinas de Gortari, quien aplicaría preceptos completos del pensamiento monetarista. Las aportaciones más importantes que nos dio esta escuela fueron: la regla monetaria de Friedman. Consiste en aumentar la cantidad de dinero de la economía de manera estable, observando de cerca el crecimiento de la población nacional, y aplicar una tasa de crecimiento del dinero similar a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para mantener la estabilidad de los precios. La teoría de la renta permanente. El ingreso permanente es una teoría económica que pretende describir cómo los agentes distribuyen el consumo a lo largo de sus vidas. Supone que el consumo de una persona en un determinado momento del tiempo está determinado no solo por los ingresos actuales, sino que también por las expectativas sobre los ingresos que tendrá en los próximos años, es decir, su ingreso permanente. En su forma más simple, la hipótesis afirma que son los cambios en el ingreso permanente, en lugar de los cambios en el ingreso temporal, los que dirigen los patrones de consumo de los consumidores. La revisión a la curva de Phillips y el añadimiento de la tasa de paro no aceleradora de la inflación, que es el nivel de desempleo que es compatible con la meta de una inflación estable, y la tasa de paro no aceleradora de la inflación, también se le conoce como tasa NAIRU por sus siglas en inglés, No Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Cuando la tasa de paro cae por debajo de la NAIRU, se produce en la economía una presión excesiva de la demanda agregada, por ende, los precios tienden a incrementarse. Por lo contrario, cuando la tasa de paro es mayor que la NAIRU, los precios tienden a caer. La tasa NAIRU tiene una relación directa con la llamada curva de Phillips, que señala que existe una relación inversa entre la tasa de desempleo y la inflación, medida como tasa de crecimiento nominal de los salarios. De esta forma, no sería posible reducir el desempleo sin generar una mayor inflación. Los gobiernos necesariamente tendrán que elegir entre estas dos opciones. La teoría monetaria resulta ser un modelo ampliamente ortodoxo, pues solo se dedica a componer el modelo sistémico de la economía, sin importar las consecuencias sociales que esto implica. He ahí la mayor razón por la que tantas personas son detractoras de este pensamiento económico, ya que la mayoría de individuos solo ven por mejorar sus condiciones materiales de vida, sin ver por el conjunto. En conclusión, podemos decir que el monetarismo, más allá de las críticas que tiene, fue una solución a una serie de problemáticas surgidas en la década de los años 70 del siglo XX. Por ello, esta corriente económica debe ser entendida dentro de su contexto, añadiendo que su interés es el de mantener un status quo, donde las grandes potencias puedan seguir detentando su poder político, económico y militar. Esto explica por qué países menos desarrollados perdieron las ventajas obtenidas tras las dos crisis petroleras, pues los recursos perdidos con el aumento del precio de esta materia prima
se perdieron a través del endeudamiento público, pues muchas de estas naciones se endeudaron para garantizar aumentos de producción, pero a costa de deuda pública. He ahí el encono de la mayoría de los países de la América hispana.